comenzamos una nueva charla en el recorrido que hacemos de Madrid a Medinaceli. Estamos ya en la A2, por fin. Abandonamos la R2 y nos incorporamos a la A2. Es la lección quinta de Tarracena a Torija. Fijaros que ya comentamos en las lecciones anteriores cómo el viejo camino romano había sido un camino que había seguido el curso de Henares. Luego, en la época musulmana, época medieval, incluso se atajaba por Ita para llegar hasta Sigüenza. Pero vemos cómo a partir del Renacimiento este camino va a pasar a ser en parte abandonado y el Renacimiento, que renovó todo, habla ya de un camino de Toledo, de Madrid luego, hasta Roma, es decir, cambia la escala de las ciudades. Ya no va a ir parando en los pequeños núcleos medievales, sino que ya su escala es mayor. Y como no, siendo el Renacimiento, su final lo pone en Roma. Y entonces a partir de ahí el camino empieza a desviarse por el valle del arroyo de la Vega, es decir, por Valdenoches y Torija, para ir hacia Daroca. Es curioso que es un camino que aparentemente es menos directo, pero realmente no tiene que cruzar todos los desfiladeros tremendos del Jalón. Bueno, lo iremos viendo en otras lecciones. Aquí, como vemos, ya lo vimos antes, se producen dos grandes curvas a 90 grados, tanto en la vieja Guadalajara como en la nueva R2, como en la variante Guadalajara, se producía ese doble giro por haber abandonado el camino natural que seguía Henares. Y la carretera se va a meter, ya la A2, se va a meter por este pequeño valle, muy pequeño, muy esbelto, casi es un valle en parte de desfiladeros, que sube hasta el pueblo de Torija, un puesto defensivo, y va a abandonar los grandes valles de Henares. Para el que quiera saber más, he encontrado este maravilloso trabajo de Vicente Alejandre, alcalde, sobre la Nacional 2 y sus precedentes. Cuenta todo, los recorridos de las vías romanas, toda la bibliografía existente, toda la historia de las carreteras, de los caminos de postas, de los caminos reales de la Nacional 2 y también sus ventas, sus puentes. Es un trabajo realmente extraordinario, lo tenéis en internet. Bueno, este es el tramo que veíamos que ya se incorporaba la R2 a la Nacional 2. Fijaros que es un tramo absolutamente recto en este primer tramo. Aquí el valle aún puede asumir esta gran infraestructura, luego veremos que ya no. Hay casi una incompatibilidad entre un valle tan pequeñito que ha quedado muy alterado por el paso de esta autovía. Luego vamos a ir viendo las grandes variantes que van a ir apareciendo. Aquí vemos cómo el AVE ha hecho muy parecido a lo que hizo la Nacional 2, que es decir, ir por un terreno desconocido, en este caso por la meseta, como esta luego subirá a la meseta, en vez de haber ido por el valle, que hubiera sido aparentemente más lógico. Pero estas grandes infraestructuras han cambiado la escala de los núcleos que comunican. Realmente ya no comunican como en la Edad Media pequeños núcleos medievales, sino que van a las grandes capitales. Este va a Zaragoza prácticamente casi sin paradas, solo la parada de Guadalajara y Calatayud, y ya son grandes escalas que ya necesitan grandes distancias. Bueno, aquí tenemos para el que quiera disfrutar con planos antiguos, solo tiene que entrar a IGN, comparador de mapas, y aquí, por ejemplo, pinchar, este es 1.50.000 primera edición. El primer plano que hay de toda la península, que se empieza a hacer a finales del siglo XIX, se va acabando hacia 1930, 1945. Fijaros qué bien se ve aquí esta vieja carretera con el arroyo y el término municipal de Valdenoches, que como veis era un término que capturaba las dos laderas del valle. Aquí lo vemos muy bien, Taracena, por supuesto uno tiene la variante hecha, cruza aún la carretera por mitad del pueblo, como pasaba en muchos pueblos. Sin embargo, en Valdenoches ya veis que ya ha sorteado el pueblecito, ya ha sorteado el núcleo. Aquí vemos la carretera que se iba hacia Ita, desde Guadalajara, es decir, que atajaba un poco para evitar las curvas de Henares, y que el camino antiguo medieval lo que hacía era saltar el Henares hacia el monasterio de Sopetrán y hacia Ita. Aquí tenemos este plano que es muy bonito, es el plano 1.25.000 primera edición, que suele ser un plano de los años 60, 70, se va acabando hacia los 80, 90. Fijaros que aquí tenemos aún esta carretera, no se ha hecho la R2, no se ha hecho el nuevo nudo, por supuesto, la R2, y aquí vemos el oleoducto Rota-Zaragoza, que ya estaba hecho, y la Nacional 2. Como vemos aquí hay curvas un tanto extrañas que vamos a ver cómo poco a poco la autovía ha ido mejorándolas.
Y aquí vemos cómo aún es compatible esta infraestructura con el valle, porque el valle aquí aún es amplio. Pero ahí llegan ya los primeros problemas en Valdenoches. Y este es un plano muy bonito, es el plano actual, pero que tiene todas las escalas. Podemos bajar con él hasta la escala 25.000. Y como veis está muy muy detallado. Fijaros que aparece la toponimia muy bonita. Aquí aparece el Alto de Carravieja, Loma de las Doncellas. Fijaros que la toponimia en estos núcleos que fueron invadidos por el Islam ha desaparecido gran parte de la toponimia original prerromana, que se ha mantenido en cambio en los núcleos del norte de España. Pero en los núcleos que han sido reconquistados posteriormente, esa toponimia muchas veces se había olvidado. No a veces en los grandes pueblos, los grandes núcleos, pero sí en general en el territorio. Aquí tenemos la Nacional 2 ya, se está incorporando el R2. Fijaros qué pena da estos elementos de iluminación, que yo creo que sobran, alteran mucho la visión del paisaje, y realmente ya hay nuevos sistemas que podrían iluminar la calzada sin necesidad de estos grandes postes, que como veis alteran mucho la visión del paisaje. Bueno, ahí tenemos Carravieja, la gran colina, el gran cerro, y aquí tenemos la ladera, por así decir, la ladera que aunque es la ladera sur, es la ladera que da al norte de la cordillera que nos va a acompañar, y cómo vamos a ver cómo luego, poco a poco, empieza teniendo pinares, encinares, luego va a pasar a tener robledales, mientras que la ladera sur es una ladera orientada hacia el sur y es una ladera esencialmente donde las encinas han dado paso a los pinares. Bueno, aquí vemos nacional, fijaros el pobre arroyo de la Vega tan importante, porque es el que definió, el que hizo este valle. Fijaros que está muy deforestado. Y aquí se ve muy bien cómo antes de haberse trazado esta carretera, los cultivos, basta ver este olivar, veis cómo era, no había aquí un camino más que este camino y los cultivos continuaban. Aún se nota en las acequias, en este olivar, como os digo, aún se nota que esto era un paisaje sin ningún corte. Y aquí ya empieza algo que vamos a ver luego cómo ha cambiado, que es la variante de Valdenoches. Eso siempre es un problema porque un pueblecito que está colocado en una llanura muy fértil, en el momento en que hay que hacer una variante hay que subir a las colinas y eso va a producir unos destrozos normalmente enormes en el paisaje. Bueno, aquí tenemos Carravieja. Es curioso que el nombre de Carra es una palabra prerromana, obviamente ibérica, que debe significar camino, tiene algo que ver con camino. Pero cuando aparece la palabra Carra Vieja, significa que quizá por allí había algún camino antiguo. A veces Carra tiene que ver también con un núcleo. Bueno, aquí tenemos en estas fotos de Cristian Gallegos cómo se ve Carra Vieja desde lo alto y ahí se ve todo el gran valle del río Henares. ¿Veis? Ahí está Carravieja. No sabemos qué puede significar en este punto. Fijaros que al lado, descendiendo ya estas laderas, aparece Tórtola de Henares, es decir, ya aparece esta meseta intermedia hasta el Henares, con territorios amplísimos, mucho más que Valdenoches, por ejemplo. Aquí parece también Aldea Nueva, es decir, ya los pueblos que viven del Henares son pueblos mucho más grandes, más poderosos que los del interior. Bueno, aquí veis Tórtola de Henares, con su término municipal. Es curioso que estas mesetas intermedias, fijaros que este nivel tan horizontal de estas mesetas significa que el río, que esto fue un fondo de valle, es decir, esto es llano porque esto fue un valle inmenso que el Henares y el Jarama pues habían erosionado hasta dejar esta cota. Luego descendieron más y quedó esta como un cerro testigo y bajaron hacia aquí. Aquí, como veis, no está tan claro el cerro testigo, ya son erosiones que bajan ya hasta el nivel del valle, que es este el siguiente nivel. Y puede que haya niveles aún más altos. Son las terrazas de los ríos en épocas en que los ríos eran muy caudalosos. Os imagináis que llegaban por encima de esta cota y luego, por así decir, excavaron todo este valle. Bueno, ahí vemos esa cota alta, el fondo de Valle de Henares hace muchísimo tiempo y luego el río siguió excavando hasta llegar a este nuevo fondo, que luego posteriormente seguirá excavando hasta llegar a un nuevo fondo y esto quedará como una terraza testigo, como ha quedado la de arriba. Bueno, aquí vemos el valle y como veis estas colinas que aparecen en este Valle de Henares han quedado cortadas por el paso de esta recta de la Nacional 2. ¿Veis? Es un valle muy fértil
Y aquí ya empezamos a subir. Fijaros que este es el camino que va paralelo a la autovía, un camino nuevo que va muy horizontal, pero aquí la autovía empieza a subir. ¿Por qué? Porque está rodeando Valdenoches. No solo empieza a subir, empieza a haber un desnivel entre los dos viales, porque las cotas ya son muy altas, como veis. Aquí estamos ya subiendo. Fijaros los problemas que puede dar sortear una pequeña aldea. Aquí tenemos lo que hacía antes la autovía, subía y luego descendía, es decir, había sorteado este pequeñas casas y había tenido que subir, pero pasaba muy cerca de Valdenoches. Entonces el nuevo trazado de la autovía lo que ha hecho ha sido acortar esta curva para alejarse de Valdenoches y con eso ha tenido que cortar esta montaña. Es uno de los cortes mayores que se va a dar en este valle. Ya lo veis, no solo ha cortado esta montaña, sino que todas las tierras de esta gran colina las ha dejado aquí. Es un ejemplo de una gran destrucción del paisaje. Aquí vemos una antigua salida Nacional 2, que era la antigua Nacional 2 que venía tangente al núcleo. Bueno, aquí vemos como ya nos vamos alejando de la carretera original, de la Nacional 2 antigua, o el Camino Real, Camino de Postas también, y vemos cómo sube y cómo se produce el gran corte de la montaña. ¿Veis? Ya la cota empieza a ser muy alta y ahí va el viejo camino. Esto es inevitable, pasa en casi todos los núcleos de España que han tenido que tener una variante por el lado de la montaña. Es una pena, pero fijaros el corte tan tremendo que se produce. Es de los cortes mayores que produce la Nacional 2 en este recorrido. Y aquí tenemos los rellenos, que es una pena porque aquí se había podido recuperar el terreno y haber llevado estos rellenos a algún sitio. Ya lo veis, ¿no? Para llegar a este nudo que también ha sido ampliado, también una pena cómo ha sido ampliado. Es decir, el pobre entorno de las laderas de Valdenoches ha quedado destrozado por el nudo, por estos rellenos, por este gran corte, cuando la antigua autovía venía realmente, no producía ese corte tan grande porque venía por aquí, ya lo veis, ¿no? Pero bueno, se ha preferido alejar del núcleo y este nudo también muy exagerado. Lo vamos a ver que podría haber sido mucho más sencillo. Bueno, aquí vemos todos los trayectos que ha habido. Fijaros, el primer camino que seguía este camino, que es el camino que siguió probablemente cuando ya empieza a usarse en el Renacimiento, el camino que va hacia la meseta, hacia los páramos para luego ir hacia Daroca, probablemente se usó este camino. Luego ya cuando ya se hace el camino real, la que luego va a ser la Nacional 2, pues el camino ya empezó a venir por aquí, bordeando el núcleo. Como veis aquí la Nacional 2, primero venía pegada a estas casas, luego vino por este núcleo, luego se hizo la variante, luego desde la nueva variante se hizo esta salida, luego se desvió la variante, es decir, casi estamos ante la quinta solución de cómo atravesar Valdenoches. El problema es porque el valle aquí es muy pequeño. Bueno, fijaros qué altura estamos teniendo. Aquí esta salida desde la autovía se tomó desde una cota muy alta, innecesario, puesto que la vieja nacional iba mucho más llana. Bueno, aquí veis cómo se tomó cuando realmente ella venía a una cota más baja. Una salida que luego se suprimió, no sé muy bien por qué, porque podría haber evitado una de las salidas de las rotondas posteriores. Bueno, aquí veis cómo se ha alterado mucho, cómo esto ha quedado anulado. Pues si ha quedado anulado, aquí podemos recuperar toda esta ladera, podemos plantar árboles, podemos mover este camino para recuperar tierras de cultivo que han sido expropiadas por este camino. Se podría resolver parte de este paisaje. Aquí tenemos la vieja Nacional 2, recordáis las fotografías de la Guerra Civil, de la batalla de Guadalajara, como se ve siempre esta vieja carretera flanqueada de árboles que en general han desaparecido. Bueno, aquí la tenemos como se dirigía hacia Valdenoches. Aquí tenemos esa vieja carretera que, como veis, aquí tenía varios caminos. Primero venía por aquí, ha sido interrumpida por esta construcción, y entraba a este núcleo para trazar este sendero, sustituyendo al viejo camino que era este, que luego venía al lado derecho. Bueno, aquí lo vemos muy bien. ¿Veis? Un primer camino, colada del Colmenar,
un segundo camino, un tercer camino, un cuarto camino que ha sido desviado y el quinto camino que es el que ya se ha hecho. Y aquí tenemos cuán sencillo era antes. Fijaros que aquí ya la Nacional 2 va sorteando el núcleo, es decir, ya es una primera variante de Valdenoches. Este es el viejo camino de Valdenoches, viejo camino que optó ya por dirigirse hacia el páramo y Daroca, que sigue por aquí. El núcleo original parece que fue ese, probablemente al pie de una fortaleza, protegiendo un paso de desfiladero. Este es el arroyo de la Vega, que está aquí muy domesticado ya, y esta es la calle que luego sustituyó a ese camino, ya al otro lado del río, con el ayuntamiento, la fuente, la pequeña iglesia, siempre estamos mostrando las iglesitas. Mirad qué iglesia tan bonita, iglesia circular, muy bonita a pesar de la humildad. Pero el origen del pueblo probablemente estuvo aquí, en estas colinas, quizá que había una fortaleza que defendía lo que era realmente un desfiladero, porque era un punto de estrechez, donde el valle se estrechaba. Y aquí aparecen esas ruinas, que no sabemos muy bien qué es, pero bueno, veis aquí se forma un núcleo con caminos que bajan de la montaña. Es decir, hay dos Valdenoches, uno este y otro el Valdenoches lineal, que sigue ya el nuevo camino. ¿Veis? Esta es una plaza muy típica de estas plazas de aluvión triangulares que descienden probablemente de un viejo núcleo, de un viejo castro colocado en esa colina. Y luego aquí tenemos lo que no sabemos si son restos de la primitiva iglesia, de una fortaleza, pero muy, muy bonitos sobre este viejo camino. Ya lo veis. Este viejo camino que quizá fue el origen de todos esos posteriores caminos. Aquí lo vemos muy bien. También aquí parece hay restos de una gran construcción. Y esto es visto desde la colina, probablemente donde estuvo el castillo original, donde se ve como con el río, pues realmente defendía un paso del valle. Aquí lo vemos mejor, todo este cerro, y también vemos aquí restos de elementos muy singulares, porque aparecen valles importantes a este lado, cosa que no aparece al otro lado, por eso el pueblo probablemente se sitúa aquí, porque había caminos que subían hacia el páramo. ¿Veis? Lo vamos a ver aquí muy bien, fijaros. Probablemente estos caminos son los que dieron origen a esta forma triangular de la plaza, con lo cual hay dos Valdenoches. Uno el original, con una fortaleza probablemente aquí, luego quizá aquí, y el otro, el lineal. Son dos núcleos realmente diferentes. Aquí tenemos estas murallas que se utilizan para eliminar el ruido. No nos parece una buena solución. Creo que la vegetación puede resolverlo mucho mejor. Y aquí vemos ya los destrozos que ha habido, el relleno, el destrozo de las laderas y el gran corte de esta rotonda. Es una pena, ya veis qué destrozo en este entorno. Aquí tenemos la salida. Creo que esto se ha hecho. Fijaros que esta actuación casi toca el río con un enorme desprecio. Fijaros aquí con la valla llegando hasta aquí. Todo esto tan exagerado para no hacer más que nada, más que llegar a Valdenoches o hacer un cambio de sentido. Ya veis que esto es desmesurado. Era mucho mejor la solución antigua. Y este es en el otro lado. Fijaros el destrozo que supone todo esto. Todo, por supuesto, sin arbolar, sin regenerar. Y esto no tiene solución, ya lo veis. Tiene solución, hay que volver a rellenar esto, modificar este nudo y recuperar el paisaje de Valdenoches, que ha quedado destrozado. Bueno, ya veis qué descuido, qué dejadez, qué... Una pena. Una pena. Realmente ya vimos que el nudo antes era muy sencillo, era un nudo que venía así, que no necesitaba haber cortado, y realmente vamos a ver si es Valdenoches, es la gente que entra y sale Valdenoches. Esta salida no hacía falta porque ya la teníamos hecha antes. En fin. Bueno, aquí lo vemos. ¿Veis? Antes era un nudo sencillo con unos cedas y ahora se ha alterado totalmente cortando la montaña. No entendemos cómo esto puede hacerse, dónde están los estudios de impacto ambiental. Bueno, como veis el paisaje ha quedado totalmente destrozado. Fijaros, la destrucción para hacer una variante de una aldea pequeñita. En fin. Bueno, aquí vamos viendo cómo sigue la meseta. En este punto, fijaros cómo está a punto los afluentes del Henares, que realmente es una erosión que se llama remontante,
ellos van ascendiendo. Yo siempre pensé que los ríos iban erosionando desde arriba hacia abajo, pues no, es al revés, van erosionando desde abajo hacia arriba, es decir, van poco a poco subiendo hasta llegar a un momento en que quizá cortarán este pequeño paso y se unirá con el arroyo de la Vega. Llegará un momento en que el que esté más bajo, que probablemente sea esto, puede acabar captando el arroyo de la Vega y llevándoselo hacia allí. Bueno, abandonamos ya ese nudo. Fijaros cómo se va cerrando el valle. ¿Veis es un valle muy cerrado? Era un valle precioso, realmente muy angosto, para lo que es un poco Guadalajara, pero optó la Nacional 2, camino real, el camino de postas, por seguir este trazado y de esta manera condenó al valle. Porque es un trazado, como veis, no va a pasar por ninguna ciudad importante, deja Sigüenza a un lado, deja Ita, Jadraque, y es curioso, es un camino muy solitario. Bueno, aquí vemos, fijaros, esos valles más profundos, que son los que habían dado origen a Valdenoches, y ese otro valle, que ahora vamos a ver en la toponimia, ¿ves? El valle, el barranco de los Yesares, este valle de Colmenar, fijaros cómo son valles importantes, erosionados por viejos arroyos que llegan muy cerca del páramo, de la meseta. Mirar aquí el Castellar, eso siempre indica un castro antiguo. Y fijaros aquí, bueno, aquí vemos muy bien toda esta meseta y esta otra, como la Alcarria al final son estos cerros testigo, estas mesetas planas, y como los ríos han seguido excavando y dejando a veces muy esbeltas los cerros testigo. Aquí lo vemos también muy bien. El término Valdenoches, fijaros qué largo es. Da la impresión como si aquí hubiera habido otro núcleo pequeño y que Valdenoches lo hubiese incorporado. Y fijaros, Tórtola de Henares, término mucho más grande, Aldea Nueva de Guadalajara. Fijaros cómo todos, Aldea Nueva no le ha dejado a Valdenoches prácticamente casi nada de la meseta de arriba. Él se ha apropiado de todo. Y Valdenoches ha podido luego llegar hasta Vaciabolas, un poquito a alcanzar esta meseta, y sin embargo sí que ha llegado hasta el borde de los barrancos con Tórtola de Henares. Es muy bonito los límites municipales porque son como las fronteras de un país. Normalmente todos los núcleos quieren tener su río, quieren tener su zona alta de bosques, quieren tener su zona de regadío. Son como pequeños países. Fijaros aquí ya Torija, qué importante es, como veis, no solo ha logrado capturar la meseta, sino que también las laderas que bajan hacia Ciruelas, ¿veis? Ha dominado en los núcleos que dominan Ciruelas y luego tiene gran parte del páramo alto. Y aquí el límite parece que fue este viejísimo camino, esta cañada real, que un camino muy antiguo es el que sirvió como frontera. Bueno, veis que aquí hay un desfiladero, que ahora lo veremos, en la frontera entre Valdenoches y Torija. Vamos ya hacia allí. Aquí unos álamos, unos chopos, que ya se ven muy pocos, en unos árboles realmente espectaculares. ¿Veis? Aquí se produce la primera gran curva, porque fijaros cómo se estrangula aquí el territorio. Era lógico que aquí estuviera la frontera entre los dos pueblos, porque realmente es un desfiladero. Aquí lo vemos. Fijaros que ha habido una reforma del trazado. Esto vamos a encontrar muchos puntos, ¿veis? Antes el trazado venía por aquí y ha sido acortado para que la curva sea menos cerrada. Aquí vemos como el arroyo aún tiene sitio, muy deforestado, pero aún tiene sitio para respirar. Aquí, como vemos, nos hemos acercado mucho a las laderas, las estamos cortando, pero el valle, como veis, aún tiene amplitud para dar un poco de respiro al paisaje. Aquí vamos girando, ahí estaba la modificación de trazado, en esa aquí que está la línea anterior, ahora ya viene más recto, es decir, poco a poco se ha ido mejorando, ya lo veis. Y aquí en fila, de nuevo se pega a las laderas de la izquierda, y aquí se va acercando mucho al arroyo, porque aquí viene ya otro desfiladero. ¿Lo veis? Ahí va a haber un punto desfilado. Fijaros que ya la vegetación empieza a aparecer la vegetación de encinas y ya muy pronto vamos a ver los robledales. Es que esto es la otra dirección. Qué bellísimo valle. Si lográsemos simplificar este camino,
repoblar estas laderas que están muy descuidadas, pues recuperaríamos el bellísimo valle este de Valdenoches y Torija, el valle del arroyo de la Vega. Bueno, ahí vemos ya, nos vamos, aquí tenemos un gran árbol del ailanto, es un árbol muy poco valorado, vino desde la India a través del ferrocarril, ailanto es altísimo, uno de los árboles más altos de la creación, maravilloso y que está muy olvidado. Crece siempre en los caminos, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Aragón, en Navarra, en el sur. Es un árbol en Andalucía, es un árbol precioso, pero muy poquito valorado. Bueno, allí vemos, fijaros el arroyo, qué deforestado está. Una pena porque sería un arroyo que estaría lleno de chopos, de álamos, y como el abandono en que está esta mediana, también el abandono de estos laterales, y cómo ya se va cerrando el valle. Fijaros, ya ahí empieza a cambiar la vegetación. Bueno, aquí tenemos otro de las rectificaciones. Esta ha sido muy, muy grave. ¿Por qué? Porque en esta el arroyo ha sido desviado y ha sido canalizado, lo cual es terrible para un arroyo tan importante como este, canalizado contra la montaña, se ha dado más importancia al camino que al arroyo y se ha dejado todo esto abandonado. Como veis, quizá era natural haber mejorado esta curva, pero esto ha sido muy violento, muy brusco. Bueno, aquí veis cómo iba, cómo quedaba sitio para el valle, para unos pequeños cultivos y cómo todo eso ha desaparecido al rectificar la curva. Bueno, fijaros, ahí se ve cómo se ha dado más importancia al camino que al pobre arroyo. Fijaros, y ahí ya empieza la canalización del arroyo porque la autovía se marcha contra el lado de la derecha. ¿Veis? Aquí es una pena porque todo esto se podría haber hecho bien. No hace falta canalizar el arroyo. Sobra este camino, sobra el otro camino, y lo que importante aquí era haber salvado el cauce fluvial. Fijaros, esto en cambio ha quedado abandonado. Pues ya que esto se ha recuperado, pues recuperemos los cultivos o repoblémoslo, hagamos algo, no dejar ese abandono. Fijaros qué pena el pobre arroyo canalizado aquí. Esto es una burrada. Fijaros que aquí ya empiezan los robles a aparecer. El paisaje empieza a ser muy rico. Es la ladera norte, la que da al norte, aunque es la sur, es la que mira al norte, mientras que aquí, en cambio, cambia la vegetación porque ya son pinares, porque da al sur. Bueno, fijaros qué pena esta transformación tan brutal. El desprecio de la naturaleza es tremendo en esta civilización. Fijaros, ha valorado más el camino que el arroyo. Pero esto se puede recuperar. Hay que suprimir este camino, desde luego, hay que devolver al río su cauce y hay que regenerar todo este tramo. Y por supuesto, recuperar esto para los cultivos, muy probablemente para los cultivos. Bueno, aquí vamos viendo ese punto. Fijaros que cerca está pasando ya de la ladera y la excesiva importancia que tiene este camino absurdo. Estos caminos que se hacen paralelos a las autovías, para el caso que haya un accidente, por favor, si hay un accidente tenemos el otro carril para acceder a él. Esas son normativas absurdas que destrozan el paisaje. Bueno, y aquí fijaros, estamos pasando ya esta frontera y llegamos a un nudo, a un paso que como veis antes era más sencillo y que yo creo que no tiene mucho sentido, la verdad. Bueno, aquí ya veis que cerradas eran un poco cerradas el Tratado del Viejo Nacional II, porque ya se había apoyado en un camino real, en un camino de postas para carromatos y se fue adaptando al automóvil, con lo cual, claro, no había sido adaptada a las nuevas velocidades. Bueno, aquí vemos muy bien cómo era eso antes. Fijaros ya, los robles están ya apareciendo, es un tesoro. Y aquí tenemos ya ese nudo, un nudo extraño. Yo me pregunto, ¿para qué sirve este nudo? Luego veremos que sirve para salir desde una gasolinera, que no han querido incorporarlo a Nacional 2, quizá por el peligro de que es un punto en que acaba la cuesta de bajada, pero me parece absurdo. Yo creo que este puente, hombre, sirve para cambiar de sentido, pero yo creo que no tiene ningún sentido. Ya lo vais a ver, no tiene ningún sentido este puente. Yo creo que habría que desmontarlo de verdad y recuperar los cultivos en todos los márgenes. ¿Veis qué sentido tiene esto? Y mirar cómo ha dejado el entorno tan bonito. Fijaros que aquí es un tema muy bonito de
España, está el olivo, representante un poco del clima del sur, y al lado va a tener no solo la encina, que eso es asumible, el roble. En pocos lugares de Europa, de la Europa del sur, puede darse la convivencia del olivo y del roble, el representante del norte y el representante del sur, que sea un roble quejigo. Y eso es un tema precioso, norte y sur juntos en estas tierras de Guadalajara. Bueno, aquí veis el destrozo exagerado, sin ningún sentido. Esto solo sirve para cambiar de sentido o para incorporar estos que vienen de la gasolinera, que perfectamente se habían incorporado. Entonces, esto yo creo que se puede suprimir y recuperar aquí el valle en toda su entidad y el arroyo que, como veis, también aquí ha sido muy maltratado. Veis, aquí era un poco como era antes, tampoco tenía mucho sentido, pero ocupaba mucho menos. Ya veis como aquí el pobre arroyo ha ido sufriendo alteraciones continuas. Bueno, ya fijaros qué estrecho ya es el valle, prácticamente la autovía va casi de ladera a ladera. Aquí tenemos esa carretera que viene de la gasolina que no tiene tampoco ningún sentido, que permitiría recuperar todas estas laderas, pero veis es un paso muy bonito. Bueno, aquí tenemos como era antes, y aquí vamos llegando ya a esa zona de la gasolinera. Fijaros qué estrecho ya aquí es el valle, como ya el arroyo difícilmente ya está pasando entre los dos, y sin embargo fijaros las mesetas, los páramos altos, con esa amplitud tremenda que tienen. Tenemos alguna construcción y llegamos ya hacia aquí. Bueno, aquí vemos cómo se estrecha aquí mucho el páramo y bueno, los caminos, el oleoducto que vemos que ha subido. Y aquí tenemos las encinares y las robledales quejigales y los pinares al otro lado. Y vamos llegando ya a ese punto. Aquí fijaros que hay algunas construcciones un poco extrañas, estas construcciones aisladas. En España no se podía construir en suelo agrícola a menos que demostraras que vivías de ese cultivo, con lo cual todas estas construcciones en general no eran muy legales, la verdad. Y no tienen mucho sentido. Una casa aquí aislada, donde tiene sus desagües, su saneamiento, la llegada de la luz exige nuevas instalaciones, depuradora. Yo creo que no tiene mucho sentido las construcciones aisladas. Y fijaros que estamos ya llegando al punto crítico de este camino, que es cuando va a tener que subir al páramo, a la meseta de Torija, en este punto donde había una fortaleza que vigilaba el camino del valle. Bueno, aquí vemos cómo a partir de un momento dado hay una gran deforestación en torno a Torija. Muchas de estas deforestaciones son de la ganadería, sin dudas, otras proceden de la Reconquista. Ya sabéis que los ejércitos, tanto árabes como cristianos, se dedicaban a talar todos los bosques para asolar una población, para rodearla. Bueno, vemos que aquí está muy ajustado y llegamos a la gasolinera, un punto muy importante, ya veis, el punto de parada, sustituyen las antiguas ventas. La pena es que están muy descuidadas en su entorno, en sus construcciones. ¿Recordáis las gasolineras que vimos en la R2 tan bonitas? Pues lo mismo habría que exigir un poco de un punto muy importante, pues un punto de parada, casi de parada antes de entrar en Madrid. Fijaros qué pena que podía haberse incorporado perfectamente a Nacional 2, ha generado este vial que estrecha mucho el valle, que va muy alto, un poco absurdo. Quizá fuera por atender a estos núcleos, ¿no? Bueno, y aquí vemos subiendo. Fijaros, aquí ha habido cosas muy importantes. Enfrente a la estación de servicio, la vieja carretera venía al lado derecho, venía más o menos por aquí. Y ya cuando se hizo, se duplicó, ya se trazó la nueva, mucho más a la izquierda, y ya siguiendo otras cotas. Y luego esta a su vez se duplicó. Es decir, que ha habido aquí varias secuencias de carreteras distintas. Por supuesto, cada vez han tendido a que el radio fuera mayor, a que la velocidad fuera mayor y también a sortear mejor el dificilísimo paso desde el fondo del valle del Arroyo de la Vega, allá el páramo, la meseta de la Alcarria. Bueno, aquí se ve un poco cómo está ahora. Fijaros que aquí se ven los restos de la vieja carretera que ha sido remodelada para servir, para atender a este núcleo. Yo creo que esto tampoco hace ninguna falta, esta carretera.
¿Veis? Tenemos ahora este núcleo, esta construcción que no se le da acceso. Creo que sería mejor darle un acceso sencillo y olvidarnos de esa carretera, de esa vieja carretera. ¿Veis? Esto no está bien resuelto, no tiene ningún sentido. Esta carretera ya, si se ha suprimido, yo creo que puede permitir recuperar el río, recuperar el valle y a esta construcción de aquí darle un acceso, como se le da en la gasolinera, desde la Nacional 2. Bueno, aquí veis muy bien cómo se ha duplicado, cómo el río viene ahora a la izquierda y luego pasa a la derecha. Bueno, aquí ya vemos cómo va empezando a subir y fijaros, ahí va la vieja carretera. Yo creo que esto se podría recuperar ya todo el valle, ahora lo vamos a ver mejor, porque no tiene sentido para atender solo a esa construcción. Es mejor ya recuperar aquí el arroyo, el río, porque fijaros que ya es muy estrecho. Mirar aquí cómo esta está ya cortando el valle, cuando la antigua carretera no lo hacía, porque claro, era mucho más esbelta y venía al lado derecho. Bueno, y ahí ya vemos las subidas que van a tener que seguir. Hay que decir también que este trazado de esta Nacional 2 realmente, a pesar de realmente está bien hecho, está bien trazado, ha ido mejorando muchísimo las curvas. Solo le falta regenerar el destrozo del paisaje que ha provocado. Pero veis aquí, todo esto ya no tiene sentido, todo esto se puede regenerar y recuperar un enorme espacio natural siguiendo el arroyo del valle. Porque aquí efectivamente ya no hay sitio para mucho más. Aquí veis todo esto tan deforestado, no sé por qué pasó aquí en el entorno de Torija. Fijaros aquí como ya aparecen las laderas que, como veis, no han sido repobladas. Esto sería muy sencillo repoblar, no haría falta tanto montaje de muros de contención. ¿Veis? Ya vamos muy estrechos y allí ya vemos el castillo de Torija en lo alto. Vamos subiendo. Y fijaros, esta es la carretera antigua, la vieja carretera. Fijaros qué trazado tan bonito tenía, mucho más baja. Es verdad que luego tenía unas curvas muy altas, pero fijaros qué bien iba. Pues bien, esta ya ahora puede dejar paso a recuperar el arroyo. Porque fijaros qué desastre, el destrozo de la Nacional 2, qué descuidado está todo esto al borde del arroyo de la Vega, cerca ya de su nacedero, cerca de Torija. Esto ya no se puede consentir, esto hay que recuperarlo. Y eso pues realmente tiene difícil solución. Fijaros qué cortes, pero sobre todo es el descuido con que se deja todo abandonado. Porque eso, corte, a veces es necesario hacer un corte, a veces es necesario este talud, pero hay que regenerarlo, hay que repoblarlo. Fijaros, aquí no hay sitio para el pobre río y está sobrando esta carretera. Sabemos que era el camino antiguo, pues bueno, ha llegado el momento de que pase a ser el río que fue. Fijaros, aquí el pobre río va pasando de un lado a otro y todo esto está, como veis, absolutamente degradado. Y es el entorno de Torija. Esta carretera ya no tiene ningún sentido. No va más que a esa construcción que hemos visto que no tiene conexión ya con la Nacional 2, con lo cual, mirar aquí qué estrechez, qué descuido y qué pena y qué bien podía quedar este gran valle, este pequeño valle. Bueno, aquí lo vemos muy bien, aquí van paralelas los dos. Y aquí empieza ya este corte tremendo. Fijaros que esta meseta realmente llegaba hasta aquí, llegaba hasta este morro, y el arroyo de la Vega nacía en parte aquí, entre el castillo y el núcleo, nacía en parte aquí, y nacía también de estas pequeñas vaguadas. Ahora lo vamos a ver, es decir, este era el nacedero del arroyo de la Vega, importantísimo. Fijaros que aquí hay un camino, que yo creo que quizá fue el camino original, que abandonó el valle porque se iba estrechando mucho y decidió subir y llegar a Torija desde lo alto. Por eso está la ermita de Nuestra Señora del Amparo aquí. Siempre las ermitas señalan viejos caminos. Bueno, y aquí veis cómo en ese comienzo, como veis ya se está cortando, se está ampliando la autovía con una curva ya remodelada y cómo está cortando la ladera. Aquí lo veis de bien, muy bien. Fijaos, la vieja carretera tenía este problema, por supuesto. Antes no hacía este trazado, sino que antes entraba al núcleo y luego seguía la calle mayor. Luego ya se hizo la variante, probablemente bordeando la muralla. Luego se hizo una segunda variante, ya la carretera Camino Real, que venía por aquí, ¿veis? Aún se nota. Venía por aquí, con el río al lado.
Y luego se hizo este atajo que dejó esto abandonado, pasó demasiado cerca del torreón y luego ya, por supuesto, esto quedó obsoleto, ya se hizo la nueva trazado y luego su duplicación, cortando, como aquí se ve muy bien, cortando esta montaña. ¿Realmente era inevitable cortarla? Probablemente sí, pero también es verdad que se podría haber regenerado, se podría haber hecho un falso túnel aquí para no haber roto la continuidad. En fin, hay muchas posibilidades que aún se pueden hacer, ¿eh? Aún se puede mejorar todo este espacio. Y como digo, suprimir ya ese vial. Fijaros que también aquí se hizo este paso que no tiene ningún sentido. Este es un punto mágico porque se descubre el castillo. Hay que cuidar mucho esta visual. Hay que cuidar mucho este paso porque es el descenso desde la meseta de Guadalajara, el descenso hacia la llanura del arroyo, de los arroyos que van a Lenares. Entonces, este es un punto mágico, importantísimo en la Nacional 2. Como lo marca el castillo, lo marca un núcleo muy claro. Bueno, aquí vemos cómo va bajando, claro, con un tercer carril, lo cual amplía mucho la anchura de la infraestructura. Y ahí vemos la vieja carretera ya sin sentido. ¿Veis? Aquí vemos cómo la carretera se va a meter. Y aquí vemos ya el corte que se ha producido en esa meseta. Podía ser probablemente inevitable. Fijaros, la vieja carretera destrozada por los taludes de la nueva autovía, sin sitio para el río. Bueno, no me quiero poner pesado. Ahí veis la ermita del Amparo, que quizá era el viejo camino que bajaba hacia el valle. ¿Veis? Va subiendo con esto muy, muy olvidado. Ahí tenemos la Virgen del Amparo, las nuevas urbanizaciones y nos acercamos hacia Torija. ¿Veis? Aquí estamos subiendo. Aquí se alejó la carretera para bordear esta tremenda meseta y este foso, que había sido el foso que había dado origen al castillo. Todo eso ahora está un poco olvidado, que aquí hay un puente, está ese lavadero. Es una pena que todo esto se haya urbanizado demasiado, porque todo esto podría haber quedado como un jardín realmente sin carretera, como el jardín donde nace el arroyo de la Vega, que es importantísimo. Llega a Taracena y desemboca al norte de Guadalajara, justo por donde pasa la R2. ¿Recordáis? La R2 pasaba al lado del arroyo de la Vega. Bueno, y aquí vemos cómo este paso no era necesario. Esto podría haber sido un falso túnel, que por lo menos habría dado el sentido de, ya sé que no les gusta hacer falsos túneles, pero habría recuperado en parte este paisaje y habríamos tenido la sensación al pasar el túnel de que algo importante pasaba. Esta es la Virgen del Amparo, Manuel Blanco. Fijaros cómo se ve. Y este es el viejo camino, que probablemente es el camino original que bajaba al valle. Aquí vemos la carretera, la autovía. Fijaros el sitio que hay aquí para regenerar todas estas laderas. Hay mucho sitio. Y aquí tenemos este plano perfecto, muy bonito. Fijaros qué bien se ve el corte de la meseta. ¿Veis? Por la Nacional 2, la vieja carretera. El salto que daba hacia el río cuando realmente antes venía este otro lado, ligada al río. Cómo todo esto se puede regenerar. Porque al fin y al cabo es una ronda de Torija. Es una ronda de la muralla. Se puede adoquinar, se puede tratar casi como una calle de un casco histórico. Bueno, y aquí quería mostraros cómo de la Virgen del Amparo, veis, según este plano, este camino, que veis que aquí ha bajado bastante, está bajando mucho de cota. Sin embargo, a partir de aquí, este camino parece que empieza a subir de nuevo y que se marcha hacia arriba. Pues bien, sin embargo, si vemos los planos antiguos, fijaros cómo este camino del Amparo va bajando, aquí sube un poco, pero luego aprovecha esta vaguada para bajar al valle. Sospecho que este fue la solución que optó el viejo camino, en vez de ir por el fondo del valle, que ya veía que era un valle muy esbelto, en época de inundación se inundaría. Yo creo que esto es muy natural, aunque es muy forzada esta subida, pero una manera de llegar a Torija desde arriba. Aquí lo vemos también muy bien. Veis cómo llegaba al punto neurálgico, que es el encuentro entre el castillo y la ciudad. Y aquí vemos, fijaros, en las curvas de nivel se ve muy bien dónde nace el arroyo de la Vega. ¿Veis este punto de entrada que viene por aquí? Este pequeño punto de entrada, quizá antes mayor, porque era probablemente el foso entre el castillo y el pueblo, y otra entrada aquí. Es decir, el arroyo de la Vega venía de aquí y de aquí y rodeaba el núcleo de Torija. Todo eso hay que intentar recuperarlo.
Fijaros qué bonita esta subida a pesar de las destrucciones. Ahí tenemos una construcción muy bonita. Yo no sé si era una fuente, si una ermita, pero veis, esta es una construcción muy noble que habría que recuperar. Eso forma parte también del desmontaje de esta carretera. ¿Veis? Es una pieza que hay que salvaguardar. Ahí vemos toda esta ladera que podríamos repoblar. Fijaros el destrozo, con esa gran señal también muy mal puesta que interrumpe la visión del castillo. Y ahí vemos cómo este cerro queda cortado ahí por la autovía. Como ya el viejo camino veía ya el castillo. ¿Veis? El castillo, la iglesia, son como dos mundos. Esta era probablemente una ciudad amurallada, una vaguada que salvó esta impresionante construcción con la plaza sobre un acueducto sobre el río y el castillo. Y aquí estaba el puente, estaba la fuente. Es un espacio muy bonito. Aquí se ven muy bien los restos de la vieja carretera. Todo esto se puede recuperar, solo hay que desmontar este vial. Ya veis, todo esto puede ser un gran jardín que es el origen del arroyo de la Vega. Las posibilidades son enormes. Ya veis que aquí hay mucho espacio para tratar. La pena es que se está urbanizando demasiado, están creando estos aparcamientos, cuando esto era el punto mágico del nacimiento, realmente el nacimiento del arroyo de la Vega. ¿Veis? Es una pena porque este castillo se entiende si esto era un acantilado que bajaba hasta la fuente del río y ya no se entiende si hay estas esplanadas. Todo esto yo creo que, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, hay que empezar a desmontarlo y a jardinarlo, repoblarlo. ¿Veis? Aquí se ve muy bien el trazado de la vieja carretera que tenía este muro de contención, que había cortado esta montaña, pero aquí ya había un foso que lo había cortado en el afluente del arroyo. La prueba es que aquí llegaba la muralla. Todo esto podemos recuperarlo y regenerarlo. ¿Veis? Luego la carretera se atrevió a acercarse mucho más frente a la vieja carretera que venía aquí. Esta ya pasó al otro lado y cortó muy cerca de la muralla con este corte. Todo esto podemos recuperarlo. Puede ser como un camino adoquinado que rodea el casco histórico. Y ahí vemos que llega ya nuestra 2. ¿Veis? Todo esto tiene unas posibilidades enormes, porque son los bordes amurallados de una preciosa ciudad medieval. Bueno, aquí ya veis, van juntándose las cotas. Este ha subido. ¿Veis? Hay cuevas, hay temas muy, muy bonitos para regenerar el borde de la muralla. Y esa maravillosa posada o venta del camino. Bueno, aquí veis, está el arroyo, el nacimiento de ese arroyo que nace ahí, uno de sus 3 puntos de nacimiento. Como todo esto hay que recuperarlo. Y la entrada que bordea el pueblo. Esta preciosa venta, que os ha quedado con ese foso de la carretera, esta ya no tiene ningún sentido. Esta carretera, esta ya es una calle de borde de muralla de Torija. Con esta preciosa, maravillosa venta, que veis, se ha quedado aquí la pobre aislada, con las biondas, y todo esto hay que reformarlo. Porque ya llegamos al borde, a este punto, como veis, muy caótico, en que hemos llegado a la meseta de Guadalajara. Por eso Torija es un punto clave donde acabamos la charla. Bueno, aquí vemos muy bien, lo veremos en la siguiente lección, analizaremos un poquito Torija, y estamos aquí, punto mágico en que hemos llegado. Ese camino que parecía una locura, metiéndose por Valdenoches, va a llegar a la meseta de Guadalajara y va a tener un trazado sencillísimo hasta llegar a Sauca, un trazado recto, pero sin ningún núcleo importante, trazado solitario, que es un poco el destino de esta Nacional 2 atravesando Guadalajara. Bueno, y aquí veíamos lo que hemos dicho, la antigua carretera. Bueno, esto ya no quiero cansaros, veis muy bien el corte que hizo en la meseta, como antes todo eso era una meseta que llegaba hasta aquí, con todos los caminos que llegaban hacia Torija. Muy bien, aquí vemos el castillo, la iglesia, el núcleo que lo veremos luego. Y ya subiendo, acabamos de subir, pasábamos, veíamos hacia abajo la difícil y bien realizada que está este descenso hacia Valdenoches. Realmente está bastante bien hecho, a pesar de estos cortes de la ladera que están sin cuidar, sin repoblar, ya veis, pero se pueden regenerar. Aquí vemos ya este gran corte tremendo donde propongo que quizá hubiera estado muy bien un falso túnel. Allí vemos la iglesia, la ermita del Amparo,
ya avisando de la llegada de los caminos a la meseta, al castillo de Torija. Esto también indica mucho descuido, estos elementos de hormigón, muy poco cuidados. Y aquí el gran corte, claro, un corte sesgado. Probablemente no había otra manera de pasar, pero todo esto se puede regenerar mucho, o bien con un falso túnel, o bien recuperando las laderas. Esto, como veis, estorba muchísimo para la visión del castillo, muy mal puesto. ¿Veis qué corte? Una pena. Este paso que no tiene ningún sentido y que está insinuando la posibilidad de haber hecho un falso túnel, que marcaría el descenso hacia Henares. Bueno, ya veis, todo esto se podría regenerar porque este es terreno de aluvión, que se puede suavizar el talud para poderlo repoblar. Lo mismo en parte aquí. No sé, esto no está bien, ya veis que no está bien. Fijaros el descuido de este puente, elementos prefabricados. Esto no puede ser la puerta de Guadalajara. Todo esto está sobrando, necesitando una reforma. Cuando España sea un país rico se podrá hacer. Aquí viene el otro nacimiento del arroyo de la Vega. Fijaros cómo está el pobre, que cruzaba la autovía y aparecía aquí. Era el tercer nacimiento. Uno era Torija, otro era este y otro era ese fondo de allí. Tres arroyos confluían para formar el arroyo de la Vega. Bueno, aquí se ve muy bien. Este era muy pequeño, este es un poco mayor y luego el que viene aquí en la frontera del castillo. Bueno, aquí lo vuelvo a mostrar, ¿veis? Este, que luego sigue por aquí, este y este. Es un cambio realmente de divisoria muy importante. Bueno, ya llegamos arriba, un nuevo corte tras el arroyo. Fijaros qué ejemplo de puerta de Torija, tan descuidado. Esta fonda tan bonita, que necesita un poco más de espacio, más de cuidado, más tratamiento de sus bordes. Fijaros cómo está con los postes de... Y bueno, y aquí llegamos ya al punto final de nuestro recorrido. Ya estamos en la meseta y la próxima lección ya tomaremos Torija y seguiremos ya por la meseta de Guadalajara, por el páramo de la Alcarria. Muchas gracias.